Vale, ya estamos. Ujú. Bueno, bienvenidos todos a un seminario más de IBIDAT. Yo soy Iñaki Úcar, profesor del instituto. Sustituyo hoy a la organizadora oficial, que es Patricia, que está con la voz mal. Y bueno, y estamos muy contentos porque tenemos aquí a dos personas, uno de ellos de la casa, hizo su doctorado aquí en la casa con nuestro compañero Esteban Moro, es Alejandro Llorente, muchos de vosotros lo conoceréis, que es socio fundador de Piper Lab y lleva trabajando en proyectos de Big Data y Data Science durante 11 años en distintos sectores como finanzas, medios de comunicación, logística o agencias de marketing. Y le acompaña su compañero Alejandro Municio, que es máster en Ingeniería Industrial por la Politécnica de Madrid y es Lead Data Scientist en Piper Lab y lleva trabajando durante 6 años en proyectos de Data Science, especialmente en el ámbito industrial, logístico y es experto en modelización de series temporales y precisamente de eso es de lo que vienen a hablarnos hoy. El título de la charla es Un enfoque práctico del forecasting de series temporales a escala. Así que nada, sin más dilación, cuando queráis, compartid la Pues presentación. nada, muchas gracias Iñaki por la presentación. A ver, voy a compartir y me decís que se vea bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por asistir. Yo soy Alejandro Llorente, como decía Iñaki, soy uno de los fundadores de Piper Lab y también vamos a hacer a media este seminario con Alejandro Municio, que es Lead Data Scientist de nuestro equipo. Un poco lo que queremos contar hoy aquí es una de las cosas, yo creo, de las que más hemos aprendido en estos 7 años que llevamos con Piper Lab. Y es que muchas veces en el ámbito académico, sobre todo cuando se están formando los data scientists, se hace mucho foco en cosas como modelos de clasificación, modelos de regresión, de segmentación, con técnicas más o menos sofisticadas, con redes neuronales, sin redes neuronales. Pero hay una gran cantidad de proyectos que se resuelven con técnicas de predicción de series temporales en diferentes ámbitos, ¿no? En concreto, en el ámbito de la logística, en el ámbito industrial, tiene muchísima aplicación todo este tipo de técnicas y seguramente en las fases de formación es un aspecto en el que no se enfoca tanto o en el que se pasa más de puntillas, pero para que os hagáis una idea, yo diría que prácticamente un tercio de todos los proyectos que hacemos tienen algo de previsión de demanda, ¿no? A veces no es exclusivamente el proyecto, pero todo lo que hacemos en Piper Lab o muchos de los proyectos que hacemos tienen un componente fuerte, ¿no? Y un poco del aprendizaje de estos 7 años haciendo este tipo de proyectos, pues los hemos intentado comprimir estos aprendizajes y de ahí la parte más práctica. No vais a ver mucha fórmula, no vais a ver mucha teoría respecto a cómo predecir series temporales, pero sí de lo que sabemos hacer, que es llevarlo a cabo en proyectos con empresas, ¿no? Lo primero que vamos a hablar es qué son las series temporales. Yo creo que casi todo el mundo de los que estamos aquí lo sabemos, pero bueno, no está mal recordar qué son las series temporales y qué cosas tienen en particular. Luego vamos a hablar de cómo son las series temporales, ¿no? Y es que todos tenemos una imagen de una serie temporal, pues a alguno le vendrá un patrón muy repetitivo, a otro le vendrá una serie de estas muy de caminante aleatorio tipo de la bolsa o algo así, ¿no? Pero veremos que en el mundo real las series temporales hay un poco de todo, ¿no? Luego hablaremos de por qué es difícil realmente predecir las series temporales y otro de los problemas es cómo hacerlo para muchas al mismo tiempo, ¿no? Tanto desde el punto de vista más de recursos de computación, cómo hacemos para poder predecir miles de series temporales y cómo hacer entrenamientos de una forma más o menos eficaz, que podamos iterar, que podamos analizar todo lo que va saliendo, como a la hora de evaluar las series temporales, cómo lo hacemos para que todo eso tenga algo de coherencia, ¿no? Y como decíamos, pues poca teoría seguramente, no sé, algunos seguramente se irá decepcionado y saldrá en estos momentos de la charla, pero sobre todo muy enfocados a la parte práctica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por un poquito de publicidad muy corta, simplemente contaros 2 casos de por qué tiene sentido predecir series temporales a escala, ¿no? Por ejemplo, este es un proyecto que hemos desarrollado con una empresa que se dedica a fabricar productos de grifería, a fabricar y distribuir productos de grifería, algo que parece tan sencillo como eso. Bueno, pues tienen 8.400 referencias distintas, ¿no? Es decir,
identificadores únicos de producto de los que van generando pedidos sus clientes y el reto que tenían es anticipar la demanda pues, para hacer mejor las compras de materias primas o de componentes que necesiten de fuera o planificar mejor la propia producción que tienen en las fábricas, ¿no? En concreto, en este proyecto, lo que se pide es recalcular todas las semanas las predicciones para las 52 semanas siguientes, ¿no? Es decir, a día de hoy doy para un año predicciones semanales, la semana que viene pues para 51 y doy la siguiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene una particularidad que luego hablaremos más en detalle, y es que claro, estas 8.400 referencias pues no están todas vivas al mismo tiempo, no todas venden desde el mismo momento, no todas dejan de vender en el mismo momento, tienen características muy distintas. ¿Cómo hacemos para hacer modelos que me valgan siempre y que tengan la menor, intervención manual posible según van llegando los nuevos datos, ¿no? Porque aparte de reejecutar semanalmente las predicciones, pues también tendremos que reentrenar automáticamente las series, ¿no? Y en función del histórico que tengan, lo ruidoso que sean, los relacionados que estén con determinados eventos, pues no tiene por qué ser la misma metodología para una misma referencia a lo largo del tiempo. Y eso tiene bastante gracia si lo quieres hacer de forma automática, ¿no? O, por ejemplo, otro de los proyectos en donde tenemos este tipo de casuísticas, que Alex Municio se lo conoce muy bien, es la predicción de demanda para logística, ¿no? Pues imaginaos una empresa como Seguro, como DHL o como cualquier paquetera de este estilo, tienen todo el territorio dividido en unidades de negocio con ámbito geográfico, dentro de las unidades de negocio hay distintas plataformas, zonas, etcétera, y para cada una de ellas a ellos les gustaría saber cuánto volumen de negocio van a tener por sus servicios, porque ellos tienen que subcontratar camiones. Justo ahora estamos en una época un poco revuelta, ¿no? Con este tema. Tienen que subcontratar personal, tienen que también optimizar los recursos que le dedican a, por ejemplo, la gestión de incidencias en función de la demanda que van a tener, ¿no? De nuevo nos encontramos en un contexto en el que no tenemos solo una serie temporal, que yo creo que es lo que todos pensamos cuando hablamos de modelizar series temporales, sino tenemos muchas a la vez, tenemos que intentar generar estas predicciones a escala de nuevo, ¿no? En este caso es una predicción diaria proyectada hasta un año vista, no para todos, pero sí en algunos contextos, se ejecutan semanalmente las predicciones y de nuevo buscamos también hacer todo este proceso pues, de una forma automática y que sea consistente, ¿no? Entonces, bueno, estos son dos ejemplos de proyectos en donde este tipo de cosas que vamos a ver hoy las hemos aplicado y están corriendo en el mundo real, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, ¿qué es una serie temporal? Pues obviamente una serie temporal no es nada más que una cierta variable que va fluctuando a lo largo del tiempo y que aspiramos a que sea predecible un poco por sí misma, ¿no? Eso es una cosa que tienen en particular, sobre todo si utilizamos los modelos de series temporales que conocemos tradicionalmente, pues Arima o medias móviles o el modelo que sea, lo que buscan es que todo lo que yo quiera predecir de la serie está contenida en la propia información a pasado de la propia serie, ¿no? Entonces, yo puedo ver algo así. Sabéis que las series se pueden descomponer, pues, por ejemplo, una componente estacional, puedo tener distintas estacionalidades, puedo tener estaciones anuales, puedo tener mensuales. Es este patrón, digamos, subyacente que se parece a una especie de onda más o menos uniforme a lo largo del tiempo y puede tener, como digo, varias componentes, ¿no? Si pensamos por ejemplo, en una serie que tenga una estacionalidad mensual, ¿no? En donde se ve al inicio del mes un valle en el medio y un pico al final, por ejemplo, también puede oscilar porque a lo largo del año tenga otra estacionalidad, que es que acá al principio de año vende mucho, luego en verano baja y luego vuelve a subir, ¿no? Entonces se pueden juntar distintas estacionalidades y los modelos que utilizamos, de los que luego hablaremos, pero muy poquito porque la charla va más de los casos prácticos que de los modelos, buscan modelizar estas componentes estacionales, ¿no? Pero luego aparte pues hay otra componente de la serie temporal que es la propia tendencia. La tendencia no es una estacionalidad, la tendencia es, digamos, la línea base sobre la que se apoyan las estacionalidades, ¿no? Es una forma de girar la serie, de moverla, de subirla. Las formas, digamos, pertenecen a las estacionalidades y al ruido, que ahora veremos, y para dónde apuntan, digamos que es la tendencia, ¿no? Esto también es complicado, ¿no? Justo en proyectos como los que hablábamos antes, donde tú quieres predecir, por ejemplo, un año vista,
Bueno, pues parece que la componente estacional, si tengo tanta información, ¿no?, como lo que vemos en la parte naranja de este gráfico, parece lógico que pueda anticipar en futuras semanas o en futuros días cómo es esa componente estacional. Ahora, las tendencias empiezan a ser un poco más peligroso, ¿no? Primero porque ¿qué periodo de tiempo escojo para elegir cómo fluctúan las tendencias, o si va hacia arriba o si va hacia abajo, ¿no? No es fácil, ¿no? Es lo típico que se ve, por ejemplo, con las criptomonedas. Yo puedo ver un día y parece que la tendencia va muy para abajo, veo un mes y parece que va muy estable, miro en 3 años y aquello parece que está explotando, ¿no? No es nada fácil tampoco calcular las tendencias, dependen, esto es que es una especie de medias móviles de la serie, sobre todo lo que es difícil es proyectarlas, porque muchas de estas tendencias, la información de cómo va a evolucionar no está contenida en la propia serie temporal, de hecho suelen ser cambios más o menos abruptos, puntuales en el tiempo que cambia la tendencia, no es nada sencillo, ¿no? Luego hablaremos de eso también. Y una vez que digamos que a la serie le descuentas pues la estacionalidad y la tendencia, lo que te quedan pues una especie de ruido, ¿no? O al menos muchas veces nos lo han explicado como una especie de ruidos que parece que son casi impredecibles, ¿no? Pues hay también formas de predecir, digamos, cómo van fluctuando estos ruidos. Si tú has hecho más o menos bien la descomposición que hablábamos antes, aquí debería parecerse lo más posible a un ruido, una especie de ruido blanco. Seguramente con otro tipo de distribución que no sea una normal, pero bueno, debería ser algo más o menos simétrico, debería ser algo difícil de predecir por casi cualquier método, ¿no? Aunque sabemos que si miramos el ruido, algunas veces nos encontramos autocorrelaciones en ese ruido y que hay patrones que se pueden predecir. Ahora, si encontramos autocorrelaciones de alto rango, seguramente es porque no hemos conseguido quitar bien la estacionalidad, ¿no? Este tipo de técnicas que nos enseñan para tratar las series temporales y bueno, simplemente por resumir lo que acabamos de hablar, yo tengo la serie, la componente estacional o las componentes estacionales, porque puede haber varias, son potencialmente predecibles. Las tendencias pueden ser más o menos predecibles, pero los cambios de tendencia suelen ser muy complicados. Y como decíamos en la parte del ruido o la parte más irregular, bueno, se puede predecir en cierta manera, pero seguramente es la parte más difícil, ¿no? Dicho esto, esta es la imagen que tenemos de una serie temporal perfecta, bonita, así es como nos la pintan y como nos la cuentan. Y ahora les va a contar un poco pues, lo que es en realidad. La siguiente. Bueno, muchas gracias, Alex. Como contaba mi compañero Alex, la vida no es tan bonita como nos la pintaba él antes, sino que en la práctica pues, las series temporales muchas veces tienen unas características que no son tan deseables y que bueno, cuesta lidiar con ellas, ¿no? Y ahora vamos a detallar una serie de características que nos podemos encontrar y algunas formas que tenemos de lidiar con ello, ¿no? Tenemos series que pueden tener mucho ruido, tendrían la cuarta componente que nos ha explicado antes Alex, la más irregular, digamos el residuo que queda después de extraer la tendencia y la estacionalidad, puede tener bastante peso, ¿no? Entonces, más allá de hacer este análisis de autocorrelaciones y buscar factores externos que nos lo puedan explicar, cuando hay mucho ruido, pues podemos recurrir a otras cosas. Primero, si el problema que estamos intentando resolver nos lo permite, por ejemplo, podríamos incrementar el nivel de agregación temporal de la serie. Imaginamos que esta serie tiene un detalle diario, ¿no? Y que, bueno, que el problema que queremos resolver nos permite ir a nivel semanal o mensual y agregar la serie a ese nivel, ¿no? Lo que estaríamos haciendo es compensar los picos que tenemos hacia arriba con los picos que tenemos hacia abajo y probablemente si hiciéramos esa agregación, esta serie quedaría mucho más suave de lo que se ve en la imagen, ¿no? Eso lo veremos después con una serie que tenemos diaria, la veremos agregada semanal y mensualmente y veremos cómo se genera ese suavizado. También podemos aplicar directamente filtros de suavizado sobre la propia serie temporal. Al final también podemos hacer una media móvil o un suavizado por splines o un filtro de Kalman. Algún otro tipo de técnica también que nos permita eliminar el ruido de la serie. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando en el ámbito industrial con una serie que se ha medido por sensores y que sabemos que esos sensores tienen un ruido de medición que quisiéramos eliminar,
pues podríamos recurrir a ese tipo de técnicas para quedarnos con la línea central de la serie, ¿no? Luego, muchas veces cuando no podemos hacer mucho más con ello, pues otra de las técnicas que puede ser útil, dependiendo de para qué se vaya a utilizar la predicción de la serie temporal, es cuantificar la incertidumbre. Es decir, hay técnicas que permiten no solo predecir un único valor, sino predecir una distribución de probabilidad en torno a ese valor, ¿no? Y saber cómo de probable es que el valor real vaya a ser superior a cierto valor o inferior a cierto valor y dar ahí como una banda de confianza, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo del problema, eso también puede ser otra opción. Vamos a ver el siguiente caso. A veces también, trabajando con series temporales, nos podemos encontrar con series que son muy cortas. ¿Y cómo podríamos definir cortas típicamente? Bueno, puede ser series que tengan muy pocas observaciones, que no sean suficientes como para extrapolar el comportamiento. Típicamente una serie corta yo la definiría como una serie que tiene un número de observaciones o un periodo de observaciones inferior a su ciclo estacional más amplio. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con una serie temporal que sé que tiene estacionalidad anual y es una serie diaria y tengo a lo mejor 3 meses de observaciones, podría decir que es una serie corta, porque realmente yo sé que tiene estacionalidad anual, pero no tengo histórico suficiente para aprender cómo se comporta ese ciclo estacional de forma completa, ¿no? Entonces, una forma que lo podríamos definir en caso de series estacionales sería así. En caso de otras series, pues es cuando tenemos muy pocos valores como para aplicar técnicas que nos permitan tener predicciones fiables. Entonces, tenemos algunas formas también de lidiar con este tipo de series. Hay 2 formas, que en concreto cuando esta serie forma parte de un conjunto de series temporales más amplio, en las que tenemos series cortas, series más largas, y digamos que podemos tener series dentro de ese conjunto que se comporten de forma parecida, pues podemos hacer aproximaciones en las que un mismo modelo predictivo se entrene con datos de diferentes series temporales y aprenda de esta forma, con los datos de las series que son más largas, a extrapolar cómo se comportaría una serie corta que queramos predecir, ¿no? Esto es muy típico hacerlo, al menos en nuestro caso, con modelos de Machine Learning, ¿no? donde bueno, puedes generar variables a partir de los datos de múltiples series temporales, entrenar un modelo con ello y luego aplicarlo sobre otra serie. Y luego otra opción que tendríamos también, si tenemos un conjunto de series, es hacer un análisis de similaridad entre estas series cortas y otras series para intentar detectar series que se comporten de forma muy parecida y que sean más largas y utilizar el comportamiento de esas series largas para extrapolar el comportamiento de estas series. Es como si yo viera que esta serie se parece mucho a otra que tengo que sí que supera a lo mejor un año y sé que tiene estacionalidad anual, entonces yo de esa otra serie puedo extraer la estacionalidad anual y aplicarla sobre esta serie corta asumiendo que se va a comportar igual, ¿no? Pues esto también puede ser útil. Y en caso de no poder utilizar estas técnicas, pues nos veríamos limitados a utilizar modelos predictivos más sencillos, incluso en algún caso, si hay muy pocas observaciones, podemos recurrir a un modelo de persistencia que consiste en predecir el último valor observado, en el caso de que haya muy pocas, y conforme vayamos recogiendo histórico de estas series, pues podremos más adelante aplicar otros métodos más complejos que nos permitan pues obtener predicciones más precisas. Luego, otra cosa que nos solemos encontrar en muchos casos es que hay series temporales que tienen un comportamiento relativamente estable y en ciertos puntos tenemos picos que podemos considerar extraños, ¿no? Que al final pueden ser picos como en este caso que vemos hacia arriba o picos hacia abajo también, en el caso de otras series, que podemos considerar espurios, ¿no? Porque no se repiten y hay veces a las que obedecen a festivos, algunos pueden ser festivos móviles como la Semana Santa. A veces también puede ser, si es una serie de ventas, por ejemplo, puede ser que ese pico se corresponda con una campaña de marketing, que se haya hecho una oferta muy agresiva, una promoción muy agresiva, una campaña.
y las ventas durante el periodo que ha durado esa campaña se hayan incrementado de una forma muy, muy drástica, ¿no? Eso también nos lo hemos encontrado bastantes veces. También nos hemos podido encontrar picos por otras causas, como eventos meteorológicos. El año pasado, si recordáis, Filomena pues produjo también valores extraños, espurios en series temporales de demanda, ¿no? Porque al final influyó mucho, sobre todo en logística, en el tema del tráfico y de que los vehículos pudieran circular, y el tema de la pandemia también pues, nos ha dado picos de este estilo en algunas ocasiones, ¿no? Por comportamientos que se salen de lo habitual. En este caso, bueno, las técnicas, en cuanto a la diapositiva anterior, las técnicas que hablábamos de los picos consisten en analizar esos picos, a ver si ocurrió algo fuera de lo normal y lo podemos explicar. Hay veces que lo podemos explicar a pasado y explicárselo al modelo introduciendo un regresor de forma que el modelo aprende que eso fue un comportamiento excepcional y no lo intenta extrapolar en el futuro. Y hay veces que incluso podemos anticiparnos a esos picos, como con el tema de los festivos, y podemos incluir una etiqueta dentro del conjunto de entrenamiento para poder decirle que ese día fue un día excepcional porque fue festivo, y a futuro lo podemos incluir para también predecir un comportamiento similar. O con el tema de las campañas de marketing, pues sería igual. Siguiente caso. Vale, también tenemos series que de repente tienen un cambio de comportamiento abrupto, ¿vale? Estas dos series que estamos viendo aquí, porque esto nos lo hemos encontrado muchísimo desde que empezó la pandemia de COVID, son dos series afectadas por el COVID. La primera fue un tweet que me hizo mucha gracia, que dice que bienvenidos a cada serie temporal para los próximos años de nuestras carreras, porque es verdad que ha ocurrido, y efectivamente la serie de abajo es una serie con la que hemos trabajado, que es de la demanda de combustible en estaciones de servicio de una zona turística, ¿no? Y se puede ver perfectamente cómo cayó con la pandemia, y que tiene un comportamiento muy similar a la que describe el tweet. Entonces, bueno, esto sobre todo nos hemos encontrado, hay más casos, evidentemente, pero todas las series de demanda que hemos trabajado con ellas, una mayoría de ellas, cuando empezó la pandemia, tuvieron un comportamiento de este estilo, ¿no? También nos lo hemos encontrado en casos en los que a lo mejor estamos prediciendo, por ejemplo, la demanda de combustible en una estación de servicio, y esa estación de servicio, pues algunos de los tanques, por ejemplo, entran en mantenimiento, empiezan a hacer tareas de mantenimiento sobre ellos y no sirven combustible, ¿no? Y entonces, a la hora de ver la serie temporal, pues también nos podemos encontrar este comportamiento. Hay otras situaciones también que lo provocan. Para lidiar con estos cambios abruptos de comportamiento, hay ciertos modelos que permiten definir la tendencia con cambios abruptos también, que es lo que suelen llamar chain points. Hay tendencias que se pueden definir a trozos y que podrían modelar un cambio abrupto, ¿no? El problema de esto es que a futuro muchas veces no sabemos cuándo se va a producir este cambio abrupto, pero sí que nos sirve para, explicándolo a pasado, a la hora de entrenar el modelo, afinar el comportamiento y que pueda extrapolar mejor a futuro si la tendencia es estable. Luego también podríamos utilizar algoritmos de detección de outliers para detectar esos cambios bruscos y poder tenerlos en cuenta a la hora de elaborar la solución predictiva. Siguiente. Bueno. También tenemos otro caso que puede parecer el caso de serie con picos, pero realmente es un caso diferente, porque son series que tienen espacios. Suelen ser series que tienen muy poquito volumen, y puede ser que muchas de las observaciones que tengamos tomen el valor 0, ¿vale? Suelen ser series de conteos de poquito volumen. Al ser conteos, pues no puede haber valores negativos, porque en muchos casos, vamos, casi siempre cuando tenemos conteos, pues no es posible tener valores negativos. Entonces son series muy complicadas de predecir, porque son bastante irregulares. Rompen cualquier patrón
Y bueno, a pesar de que existen métodos tradicionales que además de predecir del valor de los picos, intentan también predecir cuántos periodos se va a mantener el cero cuando ocurre y hay modelos un poco más dedicados para este tipo de series, lo más práctico normalmente, si es posible, es agregar esas series con otras series parecidas y forman parte de un conjunto y predecir el conjunto agregado, que tendrá muchos menos ceros y tendrá un comportamiento más predecible. Si entrenamos un modelo sobre una serie de estas, lo que nos vamos a encontrar es que nos va a dar una predicción media contando esos ceros, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los casos casi más complicados a los que nos podemos enfrentar. Luego, ahora hemos detallado todos estos casos, ¿no?, de series que se salen de lo típico, de las típicas series que vemos en la teoría, ¿no?, y que nos encontramos mucho en la práctica. También hay otro factor muy importante a la hora de elaborar una solución de predicción de series temporales, que son los horizontes de predicción que requiere el problema a resolver. Podemos hablar de horizontes en cuanto a longitud, podemos tener la necesidad de tener una previsión a corto plazo, por ejemplo, en una serie diaria podríamos hablar que una previsión de corto plazo es al día siguiente, ¿no?, o a un día vista, o como mucho a lo mejor a una semana vista, ¿no? Entonces, en este tipo de previsiones normalmente suelen tener bastante relevancia en las últimas observaciones que tenemos más recientes en la serie. Y puede haber otros casos en los que tengamos que hacer previsiones a largo plazo, que puede ser a meses vista o incluso a un año o varios años vista, ¿no? Entonces, en este tipo de problemas de previsión a largo plazo es donde más importancia cobra tener bien extrapolada esta tendencia y las estacionalidades de periodo largo, como puede ser una estacionalidad anual o si existiera, pues superior al año, ¿no? Luego, además de tener un horizonte, digamos, en cuanto a longitud, también podemos tener la necesidad de tener un tipo de horizonte fijo, ¿vale? Que sería, por ejemplo, un horizonte fijo es predecir a 7 días vista. Y yo cada día hago una predicción para el día dentro de una semana, ¿no? Y solo hago esa predicción. O puede ser un horizonte proyectable. En este caso, a lo mejor sería, yo doy la previsión para mañana, para pasado mañana, a 3 días vista, a 4 días vista. Siempre que hago una predicción, la proyecto hacia el futuro para todos los periodos hasta el rango que yo quiera. Entonces, esto también nos condiciona un poco el tipo de modelo que podemos utilizar o que vamos a utilizar, porque los modelos de Machine Learning, por ejemplo, típicamente hacen las predicciones, hay formas de extrapolar, pero típicamente hacen las predicciones a horizonte fijo, y los modelos clásicos de series temporales normalmente, y no siempre, pero normalmente son proyectables, permiten hacer las previsiones para todos los siguientes pasos de la serie. Hay un par de técnicas, es interesante comentarlas, que nos hacen posible pasar de single step a multistep, de horizonte fijo a proyectable, que es o entrenar modelos independientes para diferentes horizontes temporales, que es lo que se llama la estrategia directa, o asumir que la previsión que hago a un horizonte fijo es el dato real para predecir el siguiente paso, ¿no? O sea, yo predigo para mañana, el valor de mi predicción para mañana lo tomo como dato real y usando ese dato real puedo hacer mi predicción para pasado mañana y lo voy aplicando hacia el futuro de forma iterativa. Entonces, la estrategia que se llama estrategia recursiva, ¿no? Y si tuviéramos un modelo de horizonte fijo, podríamos proyectarlo utilizando cualquiera de estas dos estrategias. Vale. ¿Está Alex? Sí, luego una parte que hemos visto como en esa taxonomía o en esa caracterización de series que veíamos antes, es que hay determinados picos o determinados valles que en muchas ocasiones no vienen dado por el histórico de la serie, ¿no? O viene dado por el histórico de la serie, pero no de una forma evidente, ¿no? Por ejemplo, si
yo tengo un festivo que este año me ha caído en jueves, pero el año que viene me cae en domingo, el efecto sobre la serie temporal puede ser completamente distinto, ¿no? Por tanto, no es nada evidente cómo tratar esa información a la hora de meterlo como una variable en un modelo como de los que comentaba antes Alex, de clásico de Machine Learning. Imaginaos un XGBoost donde las variables son cálculos de tendencias de la variable objetivo es el valor de la serie en algún momento del tiempo futuro, y yo puedo meter como variables pues si ha habido festivos esa semana, si el día que hago la predicción lo es, un montón de cosas. Cuando se meten como regresores, que es como se suelen introducir en modelos de series temporales, no es nada evidente como marcar todo ello para que el modelo se entere, ¿no? Entonces, en general, si pensamos en el impacto que tienen los eventos o los regresores, podríamos ver dos efectos, ¿no? El que también lo comentaba antes, Alex. Por un lado, los que no son anticipables, ¿no? Comentábamos antes Filomena, pandemia, ahora guerra. Puede haber determinados efectos que tengan impacto en series temporales que queremos modelizar que no son anticipables. Sin embargo, sí que es interesante tenerlo en cuenta en los modelos, por lo que comentaba antes Alex. Yo no quiero que ciertos puntos de mi serie un modelo lo tenga en cuenta para calcular estacionalidades o tendencias, sino que simplemente es un efecto anómalo que se ha producido en un momento circunstancial del tiempo y yo quiero modelizarlo. Claro, a la hora de predecir, ese regresor va a estar siempre a cero, por así decirlo, ¿no? No puedo decirle que dentro de un mes va a haber una catástrofe, pues si no, me dedicaría a predecir catástrofes, no a predecir series temporales. Entonces, son eventos que le sirven para no aprenderse ese valor que es anómalo en la serie, pero que no sirven para predecir. Pero luego tenemos un montón de cosas que sí que se utilizan en los proyectos para intentar darle más información a los modelos sobre ese contexto de la serie, ¿no? Que son todos los eventos que son anticipables. Podemos definirlos también como eventos anticipables en donde el plazo es corto desde el momento actual hasta el momento en el que se produce el evento o podemos hacerlo con mucha antelación, ¿no? De corto plazo, bueno, pues sabemos que las predicciones meteorológicas, que la propia meteorología influye bastante en muchos fenómenos que se pueden predecir, como puede ser las compras en retail o como puede ser las colas en bancos. O sea, hay un montón de fenómenos que dependen de fenómenos meteorológicos que yo podría informar a mi modelo pues más o menos con una semana, 2 semanas vista, con una cierta confianza en mis datos, ¿no? O las convocatorias de huelga, siempre que no sean, van a ser siempre muy imprevistas y seguramente no puedo dar mucha información de los modelos, pero a veces hay convocatorias, por tanto lo puedo anticipar y es un fenómeno que ocurre muy cercano al momento de la predicción. Pero hay otros que si los preparamos un poco a conciencia, podemos utilizar con una visión larga. O sea, lo tenemos para el pasado y lo tenemos a una visión larga para los datos que queremos predecir, como pueden ser cualquier festividades. Alex y algún otro miembro de Pipers al principio de año están nerviosos porque el BOE va a publicar el calendario de festivos nacional, autonómico, hay algunas provinciales y a nivel de municipio. Todo eso lo metemos y lo tenemos en nuestra base de datos para poder utilizarlo en los modelos de series temporales, pero también para que nos ayude a sacar mejores predicciones para el año en curso, ¿no? Eventos deportivos y culturales, pues yo qué sé, si vamos a hacer un modelo de previsión de llegada de pacientes a urgencias, pues sabemos que que haya fútbol o no, por lo que sea, influye mucho, ¿no? Como yo tengo el calendario de fútbol, sé cuándo se juega la Champions y cuándo se juega la Liga, pues lo puedo meter en mi modelo, ¿no? O el calendario escolar, que para muchas circunstancias y en general cualquier cosa que tenga que ver con vacaciones cortas sobre todo, ¿no? Porque en verano, por ejemplo, que hay una disminución de muchos tipos de actividades, casi se coge como una estacionalidad, pero las navidades, por ejemplo, es más complicado porque es un periodo más corto, puentes, este tipo de cosas sí que se tienen en cuenta para entrenar los modelos y también para anticiparlos. Bueno, y os poníamos muchos ejemplos en donde tiene impacto como los que estaba comentando así un poco sobre la marcha. Entonces, en otros contextos hay otro tipo de regresores que están muy bien porque primero son regresores que podemos calcular de forma automática de una manera sencilla, que normalmente están muy pegados al problema de negocio que vamos a tratar
y que además tiene mucho sentido de negocio para el cliente final, ¿no? Pensad que muchas veces esto pasa mucho, ¿no? Cuando hacemos un modelos en donde tú les has mejorado las previsiones un montón, igual ahora tienen la mitad de error que tenían antes, pero como esto al final pues es muchas veces en algunas aciertas mucho, en otras aciertas un poco menos, el cliente busca explicar qué está pasando ahí, ¿no? Que le des algún insight de por qué tu modelo está funcionando bien en uno y no en otro, o qué ha pasado en esa serie para poder explicar picos o valles o este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues hay muchos contextos donde tenemos variables que pueden anticipar la demanda con un carácter continuo, fácil de automatizar y que tiene mucho sentido de negocio, como puede ser, por ejemplo, cuando estamos prediciendo la demanda pues yo que sé, para uno de los casos que comentábamos al principio, si yo monitorizo las visitas al e-commerce que tiene cada uno de los productos, cuántos usuarios únicos hay, cuántas veces pasan los usuarios el ratón por encima, puede ser una variable que es predictora de lo que va a suceder, ¿no? En términos de demanda. Alguno puede pensar que seguramente un pico en alguna de estas variables está tan cerca del momento de la compra o del momento de la demanda que realmente no aporte nada, ¿no? Esto es como predecir el abandono mirando las llamadas al teléfono de baja. Es un falso predictor de alguna forma. Está tan cerca del momento de la baja que realmente no te permite actuar, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Bueno, lo que intentas no es solamente ver si, por ejemplo, el número de visitas a un producto influye en la demanda de ese producto, las visitas de hoy para la demanda de hoy o para la demanda de mañana. Vamos a mirarlo en diferentes lags temporales para ver si tienen una cierta correlación, ¿no? Como tengo muchas variables y muchos lags posibles, que pueden tener información redundante, porque además la propia serie temporal de los regresores puede tener autocorrelaciones, eso hay que tener mucho cuidado. Lo que buscamos es seleccionar solamente un lag, el lag óptimo por cada variable, digamos, potencialmente regresora, e incluso después mirar si hay mucha correlación entre los mejores lags de cada una de las variables para eliminar alguno de ellos, ¿no? El objetivo es que tampoco hagamos un overfitting de la serie a base de meter muchos regresores que realmente no tienen ninguna importancia, ¿no? Claro, de nuevo, pensad que este proceso hay que automatizarlo. Tenemos 8.000 referencias o tenemos 20.000 series temporales. Tenemos que seleccionar los mejores regresores para cada una de las series, incluso podrían cambiar a lo largo del tiempo cuáles son los mejores regresores para cada una de las series, ¿no? O no quiero mirar todo el histórico, sino que quiero mirar en ventanas temporales a ver cuáles son los mejores de una forma más reciente, ¿no? Bueno, pues por ejemplo la visualización que estáis viendo aquí son las variables del número de usuarios, de cuántas veces se pasa el ratón por encima de un producto o cuántas veces se hace clic en el producto, y en el eje X tenéis cuántas veces gana cada uno de los lags, ¿no? Es decir, el número 4 es cuántas veces de esta competición de lags ha ganado el número de usuarios de hace 4 semanas para predecir la demanda de la semana en curso, ¿no? Entonces, obviamente salen, ¿no? Que las variables regresoras o estos lags más cercanos son los que más fuerza tienen a la hora de predecir, tiene todo el sentido, pero si os fijáis hay una cola larga, ¿no? hacia los valores de la derecha, en donde sí hay, parece un proxy de atención a los productos que después se traduce en demanda, y eso es súper valioso para predecir este tipo de cosas. También sirve hablábamos de que en eventos, algunos de estos eventos son endógenos al negocio de alguna forma. Si yo hago una campaña de marketing de un producto, van a aumentar las ventas de ese producto. Si yo bajo el precio de ese producto, va a aumentar las ventas de ese producto, pero igual yo no lo sé anticipar, ¿no? Si hay una campaña de marketing y estoy mirando previamente las visitas, pues igual sí me ayuda de una manera indirecta a predecir mejor, incluso aunque el efecto o la variable oculta, digamos, sea otra, ¿no? Y alguno dirá, oye, ¿por qué no utilizáis los datos de las campañas directamente? Bueno, pues porque normalmente los datos, por ejemplo, de campañas de marketing no suelen estar muy bien como para ser utilizados, ¿no? No hay una cultura, digamos, en las empresas todavía de tener muy estructurado todos los datos de cuándo hago descuentos, de cuándo hago acciones de marketing, de cuándo empujo a la fuerza comercial a vender un cierto producto, registrarlo de alguna forma que no sea que se pueda utilizar posteriormente, y esos son todos los problemas por los que a veces estos proyectos son muy difíciles, porque vemos picos y series que bien no podemos anticipar o que directamente no tenemos el dato que lo explica, ¿no?
Y eso, bueno, pues es un trabajo iterativo que se hace en este tipo de proyectos. Vale, ahora os voy a hablar de, un poco lo hemos visto antes, ¿no? Pero bueno, podemos hablar de niveles de agregación en las series temporales, y aquí vamos a diferenciar dos tipos de agregación. Un nivel de agregación muy típico es la agregación temporal, es un poco lo que os comentaba antes cuando hablábamos de las series con ruido, ¿no? De que una forma de suavizarlas era hacer agregaciones temporales. Pues precisamente en estas tres series que vemos a la izquierda tenemos ese caso, ¿no? Es una misma serie temporal. En el caso de arriba tenemos la agregación diaria, en el caso del medio tenemos la agregación semanal y debajo tenemos la agregación mensual. Y podemos ver cómo todas esas fluctuaciones, ¿no? Al agregar temporalmente esos datos, pues las podemos amortiguar y obtener una serie más suave, hasta quedarnos prácticamente con la tendencia. Luego, cuando tenemos casos en los que tenemos muchas series temporales, típicamente en esos casos esas series temporales las podemos organizar de una forma jerárquica. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos organizarlas por diferentes categorías, ¿no? En el caso que hablaba Alex, ¿no? Del primer ejemplo que ha puesto, del caso de los grifos, pues bueno, o una empresa de grifería, pues pueden ser categorías de producto, ¿no? Esas agregaciones, y que tengamos diferentes productos que pertenezcan a diferentes categorías y los podamos agregar hacia arriba hasta completar una jerarquía, ¿no? Y además no tiene por qué haber una única jerarquía, ¿no? Como vemos a la derecha, podemos tener un total que podemos dividir en una categoría A y B, y cada una de estas categorías A y B se pueda subdividir a su vez en otra categoría X e Y, pero que esas categorías X e Y también puedan pertenecer a ese mismo total. Aquí el ejemplo que se me ha ocurrido para explicar esto, ¿no? Imaginamos que tenemos el total, son todas las piezas de ajedrez de un tablero, ¿no? Las categorías A y B, por ejemplo, pueden ser piezas blancas y piezas negras, ¿vale? Y las categorías X e Y pueden ser, por ejemplo, sé que hay más tipos, ¿no? Pero sí, puede ser, por ejemplo, si es un alfil o una torre, ¿no? Entonces, digamos que podemos dividir todas las piezas y coger por un lado todas las blancas y todas las negras, y de todas las blancas subdividirlas en alfiles y torres, y todas las negras en alfiles y torres, y el resto. O podemos hacerlo al revés, podemos coger ese total, coger todos los alfiles y todas las torres, y luego de esos ver cuáles son blancos y cuáles son negros, ¿no? Entonces, al final, en muchos casos nos podemos encontrar con una estructura de este tipo en la que igual el problema de negocio, como en el caso que hablábamos de paquetería, requiere dar las previsiones a todos los niveles posibles de agregación. Y el tema se complica mucho más cuando no hay una o dos jerarquías, sino que en este caso concreto estábamos trabajando con 6 jerarquías a la vez. La combinatoria, pues os podéis imaginar, ¿no? El número de series temporales que pueden salir. Por suerte muchas eran 0 y no hacía falta modelarlas, pero la combinatoria con la que se puede llegar a trabajar en una situación de estas es bastante explosiva. Entonces, bueno, a continuación vamos a hablar de las diferentes estrategias que tenemos para trabajar con jerarquías de serie. A qué niveles podemos modelar, cómo podemos llevar esas predicciones de los modelos que hemos elaborado a los otros niveles, ¿no? Y aquí la primera estrategia que tenemos, la más sencilla de todas, es lo que se llama estrategia top-down, que es: utilizamos el nivel más alto de agregación para entrenar el modelo predictivo, ¿vale? Que sería ese total de ahí, y luego, a partir de los históricos que tenemos de datos desagregados, generamos unas proporciones que aplicamos sobre la predicción del modelo que hemos entrenado para obtener las previsiones por todos los niveles inferiores, a base de, pues eso, por ejemplo, podemos decir, tengo una previsión de 1000 para el total, y sé que de esos 1000, de acuerdo con el histórico, el 40% son de tipo A y el 60% son de tipo B. Pues le asignaría 400 a A y 600 a B, ¿no? Y así continuamente hasta los niveles inferiores de la jerarquía. Luego, una estrategia algo más compleja, pero que suele funcionar bastante bien en el caso de que sea viable, ¿vale? Porque esta estrategia top-down, pues como podéis imaginar,
pues a la hora de predecir los niveles inferiores pues suele cometer bastante error, porque al final distribuir con proporciones, pues si las diferentes categorías tienen comportamientos distintos, pues no lo puedes resolver mediante proporciones, ¿no? Entonces, una estrategia más utilizada que da mejores resultados, pero requiere entrenar bastantes más modelos, es, en lugar de empezar a modelar por el nivel más alto y llevarlo hacia abajo, es modelar el nivel inferior para generar todos los modelos predictivos, y entonces podemos obtener las predicciones en los niveles más altos mediante agregación. Yo me hago la predicción para el nivel AA, el AB y el AC, y sumo esas 3 predicciones para obtener la predicción de A. Y así sucesivamente hacia arriba, ¿no? Esto suele dar mejores resultados, pero hay que tener en cuenta que requiere entrenar muchísimos modelos predictivos en el caso de que en el nivel más bajo de las jerarquías pues tengamos una combinatoria muy grande y tengamos muchísimas series, ¿no? Luego hay una tercera estrategia que llamamos middle out, que es una combinación de las dos anteriores, ¿vale? Sobre todo se suele utilizar en los casos, como comentaba antes, en los que el número de series temporales es muy alto y no nos podemos permitir generar modelos para todas las series del nivel inferior. Podemos elegir un nivel de agregación intermedio para entrenar los modelos predictivos y agregar hacia arriba los resultados y hacia abajo distribuirlos con tablas de proporciones obtenidas a partir de históricos. Funciona normalmente mejor que el top-down en función de qué nivel entremos, y un poquito peor que el bottom-up, pero muchas veces hay problemas que no son viables resolverlo mediante bottom-up y sí que lo son mediante esta estrategia, ¿no? Entonces, bueno, está bien tenerla en cuenta. Y hay una cuarta estrategia que digamos que podría ser la estrategia ideal, pero es la que más número de modelos requiere entrenar y además requiere otra etapa posterior de postprocesado y optimización. Por lo tanto, aquí tenemos limitaciones en cuanto a la cardinalidad de modelos que tenemos a la hora de aplicar esta técnica, pero la técnica ideal es lo que se llama reconciliación, y es entrenar modelos predictivos independientes para todos esos niveles de la jerarquía. Y al hacerlo nos vamos a encontrar un problema, y es que al ser modelos independientes, las agregaciones de los niveles inferiores no tienen por qué coincidir con las predicciones que hemos hecho para los niveles superiores. Entonces, lo que queremos es transformar todas estas predicciones realizadas con modelos independientes para que estas restricciones de suma, por así decirlo, se cumplan. ¿Vale? Y hay un método que se llama reconciliación de predicciones, que se ha estado desarrollando en los últimos años, y consiste en un algoritmo de optimización que lo que busca idealmente es corregir esas predicciones para que se cumplan estas restricciones de agregación, buscando siempre modificar lo mínimo posible las predicciones que se han generado originalmente por los modelos, ¿vale? Y si alguien quiere entrar un poco más en el detalle matemático, hemos dejado ahí el link de esta aproximación. Hay algunos paquetes de los lenguajes típicos Python y R que utilizamos en Data Science que ya implementan estos métodos y los podemos utilizar. Y ahora vamos a pasar a hablar un poco de la metodología que solemos utilizar cuando tenemos un problema de series temporales a escala, un problema en el que tenemos un conjunto muy elevado de series temporales, ¿no? Y tenemos que desarrollar una solución predictiva para generar predicciones de todas estas categorías que tenemos, ¿no? Hemos dividido el proceso en 6 pasos, que serían exploración, selección de representación, diseño, automatización, refinamiento, aplicación a todas las series y evaluación de rendimiento. Los vamos a ir explicando uno a uno, ¿vale? Y normalmente, como decía, siempre que nos enfrentamos a un problema de este tipo, solemos seguir estos pasos para llegar hasta la solución final que ponemos en producción, ¿no? El primer paso, como en cualquier proyecto de Data Science, suele ser la exploración, ¿no? A ver, recibimos los datos,
tenemos que hacer una fase de exploración para ver qué tenemos ahí, ¿no? Ver qué comportamiento tienen estas series temporales, hacer una división en tendencia, estacionalidad y residuos, ¿no? Ver un poco cómo se comportan, ver si hay grupos de series que se comportan de forma parecida, y ahí habla, lo que llamamos clustering de series temporales, ¿no? Es decir, si podemos asignar una etiqueta a un clúster de series que tienen comportamientos muy similares, y un poco también explorar, siempre también con ayuda, ¿no? Del negocio, qué factores externos pensamos que pueden influir sobre el comportamiento de las series, si esos factores son anticipables o no, y bueno, hacer un poco también de realmente todas esas hipótesis de factores que pueden influir, ver si en realidad influyen o no y tienen correlación con el valor de la serie, ¿no? Luego, una vez hemos superado esta fase de exploración, lo que vamos a buscar es generar un subconjunto que sea representativo del conjunto de todas las series. Ese subconjunto representativo, para desarrollarlo nos vamos a fijar en cosas como el volumen de la serie. En casos de conteos, pues, por ejemplo, es muy importante el volumen, ¿no? Porque no es lo mismo una serie que tenga volúmenes en torno a 1000 que una serie que tenga volúmenes en torno a 10 o en torno a 20, ¿no? Y suelen tener peculiaridades. Luego también nos podemos fijar en que el comportamiento estacional esté bien representado por ese subconjunto de series que vamos a elegir. Vamos a buscar también que esté bien representada la variedad de profundidad histórica que tenemos en las series. Si tenemos series cortas, series intermedias y series largas, vamos a buscar que en este subconjunto representativo tengamos todas esas longitudes y todos los factores que se nos ocurran de cara a crear un conjunto de unas 10 o 20 series temporales que representen de la mejor forma posible al conjunto global, pero que nos permitan iterar rápidamente las mejoras que vayamos haciendo sobre el sistema predictivo que estemos desarrollando y poder evaluar el comportamiento de los cambios que vayamos haciendo de forma pormenorizada. Pues si tenemos un conjunto de 1000 series temporales, no vamos a poder ir una a una evaluando cuando hemos hecho un cambio cómo ha impactado en cada una de ellas. Pero sin embargo, si tenemos entre 10 y 20 series categorizadas además por sus tipologías y demás, sí que podemos ir una a una y ver si lo que hemos hecho está perjudicando en alguna de las tipologías de series que tenemos o evaluar el error de las mejoras de error en cada una de estas tipologías y demás. Entonces, es muy importante esta parte. Luego, con este subconjunto, como decíamos, pues tenemos que tomar una serie de decisiones de diseño para la solución que queremos hacer. Todos estos factores que hemos estado hablando antes, de los tipos de series, los horizontes de predicción y demás, los regresores que vamos a utilizar, todo eso influye en la solución que se va a adoptar para resolver el problema, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, como decisiones que hay que ir tomando es cómo vamos a seleccionar los regresores de forma automática. Tenemos que desarrollar una forma, como contaba antes Alex, ¿no? De elegir qué regresores vamos a incluir, con qué lags, qué eventos vamos a incluir, etc. Luego también un condicionante es el tipo de modelo que vamos a utilizar para resolver el problema. Puede que en un problema concreto se pueda resolver con un único modelo, puede ser que haya un problema más complejo que requiera poner varios modelos a competir o hacer stacking de varios modelos. Entonces, bueno, esto va a depender mucho de la agregación temporal que tengamos, porque, por ejemplo, hay modelos de series temporales que no soportan estacionalidades múltiples, hay otros que sí. Hay muchos factores que influyen en la decisión, ¿no? Entonces esto también lo plantearíamos en esta fase de forma, pues, informada, teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado anteriormente. Luego también, pues, tenemos que elegir cómo vamos a fijar los parámetros de los modelos, porque todos los modelos tienen parámetros ajustables, ¿no? Entonces, bueno, pues, en caso de Machine Learning podemos hacer un cross-validation, en caso también de algunos modelos de series temporales lo podemos hacer así. En el caso de ARIMA a lo mejor podemos ejecutar un auto-ARIMA para elegir los parámetros. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y aquí también tendríamos que decir, pues, cuál va a ser la rejilla de parámetros que vamos a probar, o si vamos a utilizar una estimación bayesiana de parámetros,
o un random, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Sería el momento de decidir. Luego también tenemos que tener en cuenta, con el número de series temporales que tenemos y el número de modelos que tenemos que entrenar en función de la estrategia que hayamos elegido, los tiempos de entrenamiento y los recursos hardware de los que disponemos, ¿no? Porque, bueno, dependiendo de ciertos casos, pues nos podemos encontrar con que la solución ideal desde el punto de vista teórico pues no es llevable a la práctica por estas limitaciones. Y luego también hay que plantear si lo que devuelven estos modelos predictivos debe ser procesado de algún modo, porque hay muchas ocasiones, por ejemplo, que cuando estás prediciendo número de ventas, ¿no? Igual no tiene sentido predecir decimales. Voy a hacer 3,5 ventas, no, igual esto no tiene sentido, a lo mejor hay que hacer redondeos posteriores, porque el modelo Machine Learning te devuelva decimales o el modelo te devuelva un valor negativo cuando estás hablando, por ejemplo, como decía antes, de ventas, y hay que censurar los datos para tener siempre predicciones no negativas, o otros tipos de postprocesamiento posteriores que pudieran ser requeridos, ¿no? Pues en esta fase de diseño también se plantearía esto. Luego, a continuación, una vez hemos elegido un diseño que vamos a implementar, lo probaríamos sobre el conjunto representativo de series que hemos seleccionado en el segundo paso y refinaríamos la solución haciendo ajustes sobre este diseño. La idea de esto es que al tener un subconjunto de series reducido, podemos hacer iteraciones más rápidas porque los tiempos de entrenamiento van a ser mucho menores y podemos evaluar de forma pormenorizada el impacto que tienen estas modificaciones que vayamos haciendo sobre el diseño, y es muy importante que estas modificaciones las vayamos abordando una a una. Vale, que esto parece de perogrullo, pero hay muchas veces que por cuestiones, ¿no?, de tiempos o de comodidad, bueno, he hecho estas 2 o 3 modificaciones y voy a ver si me mejora el modelo con las 3, ¿no? Y esto es un error porque, por ejemplo, podemos implementar 2 modificaciones diferentes y reevaluar después. Y puede ser que una nos esté mejorando la métrica de error en un 10% y la otra nos esté empeorando un 5%. Y lo que veamos sea que nos está mejorando en neto un 5% y mantengamos un cambio que puede ser perjudicial, ¿no? Porque muchas veces aquí hay un tema de tenemos una idea maravillosa, la probamos y tenemos que validar que realmente la idea es buena y que funciona. Hay muchos casos en los que no funcionan y hay que descartarlas, pero bueno, es un proceso iterativo que sobre todo recomendamos abordar de uno en uno todos estos cambios. Luego, una vez hemos alcanzado una solución suficientemente madura, debemos extrapolar la solución que hemos desarrollado con este subconjunto de series al conjunto total de todas las series. Aquí nos podemos encontrar que casuísticas particulares que no quedaban contempladas en el conjunto representativo, ¿vale? Y tendremos que lidiar con ellas. Y nos podremos encontrar también problemas de escalabilidad si en la parte del diseño no hemos tenido demasiado en cuenta o hemos tenido algún problema a la hora de plantear la parte de tiempos de ejecución y hardware. Podemos encontrarnos con que la solución que era maravillosa para el subconjunto de series no la podemos llevar a la práctica, porque entonces hay que tener mucho cuidado con esto también a la hora de hacer el diseño para asegurarnos de que la solución pueda escalar. Y aquí la idea es reducir, en cuanto hacemos la aplicación a todas las series, intentar no iterar demasiadas veces, porque aquí estamos mucho más limitados, ya que las iteraciones son mucho más lentas, porque tenemos que entrenar modelos para todas las series temporales y tenemos que trabajar con métricas medias, máximos, mínimos y con métricas, digamos, descriptivas del conjunto general de las series, porque no podemos evaluar todas las series de forma pormenorizada como está impactando los cambios que hagamos en esta fase, ¿no? Entonces, la idea, como decía, es iterar lo menos posible en esta fase, pero debemos hacerlo para asegurarnos de que la solución que hemos hecho extrapola bien al conjunto total. Y por último, una vez hemos llegado a la solución, probablemente en todas estas iteraciones hayamos estado utilizando métricas de rendimiento para realmente evaluar si mejoran los cambios.
Aquí ponemos dos ejemplos de métricas, MAPE y el WAPE, sobre todo porque en el mundo del Machine Learning es siempre muy tentador utilizar el MAPE, ¿no? Pero lo que nos hemos encontrado es que en los casos en los que tenemos jerarquías de series temporales a escala, muchos series temporales, incluso a veces con pocas series temporales, el WAPE es mucho más interesante porque interesa ponderar el error que cometes con el valor real que tuvo en ese momento la predicción, ¿no? Esto es porque, por ejemplo, imaginemos que tengo una serie que tiene normalmente valores en torno a 100, ¿vale? Y un buen día tengo un valor real de 5. Normalmente yo predigo 105, 95 y ese día en lugar de, en el día en que la serie tiene un valor real de 5, predigo 10. Me equivoco en 5, igual que lo que venía equivocándome antes. Ese 10 sobre 5 es un mape del 100%, me estoy equivocando en un 100%, estoy dando un valor 100% más alto que el valor real. Sin embargo, ese 5 sobre 100 es un 5%. Entonces, muchas veces si calculamos el MAPE como la media de todos los días, por ejemplo, en una serie diaria, ¿vale? Nos podemos encontrar que en días que tienen un valor excepcionalmente bajo, el error porcentual de ese día nos puede pervertir el MAPE de toda la serie, ¿vale? Entonces, una forma de evitar que ocurra esto es utilizar el WAPE, que al final consiste pues, en lugar de dividir por el error absoluto para cada día, lo que se hace es dividir sobre la suma de todos los errores absolutos. Hay otras métricas también, como el SMAPE, que se suele utilizar en el caso de series temporales, ¿no? A nosotros nos suele, dependiendo del caso, pero en series de demanda nos suele gustar bastante utilizar el WAPE como métrica de evaluación de rendimiento sobre las series. Y bueno, todo esto que os hemos... Uy, esto se debería mover, yo creo que es por algo de Zoom. Bueno, esto era simplemente un GIF para hablar medio minuto de lo que supone poner en producción todo esto, ¿no? Obviamente hay una parte de desarrollo, como en todos los proyectos con datos, que requiere de crear los módulos y los procesos para poder entrenar automáticamente y generar las evaluaciones automáticamente. Eso sabemos que lo conseguimos, ¿no? Pero hay otro componente que también es difícil de enseñar, ¿no? Cuando aprendes a modelizar series temporales, en general cualquier sistema relacionado con... Ah, mira, sí se mueve, sí se mueve. Digamos, de Machine Learning, que es que tú piensas que tu modelo está estadísticamente bien, que es suficientemente congruente, pero que el cliente luego no esté tan de acuerdo en función de algunas cosas, ¿no? Siempre las empresas, aunque pensemos en estos contextos donde hay muchas series temporales, ellos ya hacían sus previsiones. Sus previsiones serían mejores o peores, serían más simples o menos simples, pero tienen muy buen feeling de por dónde van los números, ¿no? Entonces, cuando tú haces un modelo de estos y aunque tú demuestres que el resultado sea mucho mejor en media de lo que tenían antes, como decía en algún momento, te va a penalizar mucho tener casos extremos donde falles mucho, ¿no? Y eso el cliente lo puede percibir como algo muy malo, independientemente de que el modelo en general o que el sistema en general esté muy bien y mejore lo que tenía antes, ¿no? Es parecido a lo que sucede a veces con cosas de procesamiento de lenguaje natural y cosas de estas, ¿no? Cuando los humanos hacemos algo muy bien, le exigimos a la máquina que haga igual de bien todo, además multiplicado por muchas veces, ¿no? Cuando justo aquí lo que buscamos es automatizar un proceso que antes hacía o de manera muy simple o de forma muy manual, con una calidad mucho mayor que lo que tenían antes, a pesar de que pueda haber casos que después incluso de todo este análisis no cuadren, ¿no? Y simplemente por cerrar y ahora dejamos paso a las preguntas, algunas conclusiones, ¿no? La primera, un poco juego de palabras, ¿no? Las series temporales no son tan bonitas como las pintan ni como nos las pintaban. Nos gustan mucho los proyectos de series temporales, nos lo pasamos bien, ¿no? Haciendo este tipo de proceso, a veces sufrimos un poquito, pero sobre todo que pensemos que las casuísticas del mundo real tienen una parte que es la teórica, pero hay mucho desgaste y mucho tiempo que se invierte en todo aquello que se sale de lo que es normal, por alguna manera, ¿no?
Hay mucho de encontrar el mejor modelo técnicamente, pero también, como decía, saber adaptarse a las necesidades concretas del negocio. En series temporales como las que hablábamos, que son intermitentes, que tienen muy poco volumen, que tienen muchos ceros, etcétera, etcétera, la predicción estadística mejor seguramente sea la media, o la media con algún tipo de suavizado, o el modelo de Creston este que hablábamos, pero puede ser que no sea útil para un negocio. También hay que saber entender la necesidad del cliente, y a veces te piden, por ejemplo, predicciones para todas las semanas, para todos los productos, cuando realmente de forma operativa necesitan otra cosa, ¿no? Aunque ellos lo hayan explicitado, y hay que hacer ese trabajo también. Automatizar todo el proceso también implica no solamente automatizar la evaluación de la mejor configuración que hayas entrenado, sino todo el proceso que has llevado a cabo hasta llegar a que la conclusión de que las mejores variables y que el mejor modelo es el que has seleccionado para cada una de las referencias. Esto, cuando hay un modelo, más o menos es fácil, ¿no? Un modelo de clasificación o un modelo de regresión. Cuando tenemos muchas series temporales donde podemos llegar al extremo de que cada una de las series tenga su propio modelo con sus propios parámetros y con sus propios regresores, pues esto deja de ser algo fácil, ¿no? Y por último, es que esto es una mejora continua, ¿no? Si lo que buscamos es dar las mejores predicciones posibles, el hecho de que una empresa empiece a operar con tus propias predicciones puede cambiar los patrones de la serie. Los modelos sabemos que caducan, aunque en este caso, por ejemplo, si utilizamos modelos de series temporales tradicionales o un algoritmo tipo Prophet, tú entrenes de forma natural todos los datos cada vez que vas a predecir, porque tienes que hacer el fit en la serie, pero no quiere decir que esa sea la mejor solución para siempre, ¿no? O casos en los que tengo una serie corta y de repente ya es una serie más larga, y yo antes lo predecía con un XGBoost y ahora ya puedo utilizar modelos de series temporales. Todo eso son mejoras que hay que añadir al proceso y que hay que monitorizar de una forma continua. De hecho, en algunos de estos proyectos, pues yo diría que en todos, enviamos informes recurrentes de cuáles son nuestros aciertos a los distintos horizontes por categorías de producto. Hay que dar mucha visibilidad sobre lo que se predice, pero también del cómo se predice, y demostrar que tu modelo es sostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto es lo que os queríamos contar. Agradeceros mucho la invitación, Iñaki, Rosa, Rubén, Patricia, y nada, no sé si hay tiempo para preguntas. Muy bien, muchas gracias, Alex y Alex. Vamos a abrir el turno de preguntas. Levantad la mano, por favor, los que tengáis alguna pregunta. Podemos abrir el micro, podéis hacerlas en el chat y yo las leo. Voy a empezar yo para romper un poco el hielo, que tengo un montón de preguntas. ¿Tenéis por ahí el diagrama este que poníais, si lo puedes poner un momentín, del proceso que vosotros seguís, ¿no? Que para afectar este tipo de proyectos? Mi pregunta sería, ¿qué peso más o menos en un proyecto típico tiene cada fase? Si quieres, Alex. Sí, normalmente podríamos decir que los pasos 4 y 5 son los que se llevan el grueso del proyecto, porque realmente estas iteraciones pues muchas veces son complejas, requieren también un paso de exploración intermedio, no solo, o sea, cuando tú detectas dónde lo estás haciendo mal, muchas veces tienes que volver un poco a la fase de exploración, ¿no? Y esa exploración es la que te lleva a decidir qué mejoras puedes hacer o qué puedes tocar. Entonces, el grueso del proyecto, o sea, a la hora de un desarrollo de este tipo, lo que más tiempo lleva es, una vez se ha diseñado una solución y se ha elegido un conjunto representativo, es hacer todas estas iteraciones, por la propia naturaleza iterativa del proceso. Luego otra fase que también, en función de la cantidad de series que haya y demás, puede llevar algo de tiempo también, es la exploración inicial, ¿no? Muchas veces en la exploración inicial con los datos de partida te puedes encontrar problemas en los datos y tienes que solicitar que te ofrezcan información adicional o que te los corrijan, o muchas veces tienes que asumir que esos datos están así, ¿no? Y incluso aplicar alguna técnica de imputación o de censurar atípicos o demás, ¿no? Entonces, hay ocasiones en las que la primera fase pues, puede llegar a algo más de tiempo, pero vamos, principalmente es cuando estamos iterando la solución, en lo que más tiempo solemos emplear. No sé si, Alex, tú coincides. Sí, yo diría que los proyectos de series temporales,
en términos de complejidad de orígenes de datos frente a otro tipo de situaciones, seguramente sean un poquito más sencillos, porque, bueno, más o menos, depende en general. Porque al final los datos de demanda o los datos de tráfico, los datos, al final es solo una variable. La mayoría de la información la sacas de la propia serie temporal, no tienes por qué estar cruzando muchos datasets, ni muchas tablas, ni como suele ser en otros proyectos. Es verdad que para la parte de regresores sí, que incluso hay que utilizar datos externos que muchas veces las empresas no tienen y eso lleva su tiempo. Pero yo creo que esa parte, digamos, inicial suele tardar un poquito menos que lo que puede ser en un proyecto de Machine Learning más tradicional. Muy bien. ¿Y alguna vez digamos, cuando hacéis ese refinamiento y veis que a veces hay que volver a la exploración inicial, alguna vez os ha pasado que digáis, madre mía, vamos a borrar la pizarra otra vez y a volver a la selección de representación porque esto no está funcionando de ninguna manera? Sí, nos ha pasado en algún caso de tener que rediseñar la solución por ciertas limitaciones, pero normalmente cuando nos ha pasado lo solemos descubrir bastante pronto. O sea, suele ser en una de estas primeras iteraciones, cuando pasas del diseño al refinamiento, ¿no? Y en la primera o la segunda iteración haces la prueba y dices, vale, aquí a la hora de hacer el diseño he tomado alguna decisión incorrecta y normalmente vuelves atrás, ¿no? Y a lo mejor es el tipo de modelo del que no es apropiado o es, no sé, esta representación de series temporales la que igual no cuadra mucho. Pero normalmente cuando hay un error gordo te das cuenta pronto. Cuando ya, digamos que llevas varias iteraciones de refinamiento, en todos los casos que me he encontrado yo, suele ser el diseño principal suele ser el que acaba yendo a la fase final. O sea, hay mucho de intentar de primeras que te salga bien, yo que sé, un 70% de las series y luego intentar empezar a indagar qué pasa en esas otras que no te salen bien cuando en las otras sí te están saliendo bien, ¿no? Y ahí hay muchos temas, puede ser temas del rango de parámetros que estás utilizando, de las optimizaciones, problemas numéricos. Eso me pasó hace un par de semanas que de repente unas series que por algún motivo el optimizador que utilizábamos por debajo daba un error numérico y daba unas predicciones absurdas, ¿no? Pueden al final pasar una serie de casuísticas que es difícil de prever todas a priori, que por eso hace que estos proyectos sean muy iterativos. Y en esa exploración inicial, eso que mostrabais de ese clustering, ¿no? ¿Cómo utilizáis esa información en vuestros proyectos? ¿Lo planteáis para plantear modelos diferentes o para meterlo como un regresor o qué tipo de formación? Lo primero es para sacar el conjunto representativo. Si tienes más o menos una caracterización de cómo son las series temporales de tu población de series temporales, puedes decir, vale, pues más o menos por tamaños, por clústeres, sé que más o menos van a estar por aquí, puedo sacar un representante o dos representantes de cada familia y más o menos ver que está todo el mundo representado. Aún así, como en cualquier algoritmo de clustering, lo que es poco frecuente está poco representado también en los clusters y luego te lleva sustos, ¿no? Pero lo solemos utilizar para eso, también en todo este proceso nos gusta también que los proyectos no sean me pasas los datos, me voy X semanas y ya te daré las predicciones. Nos gusta ir informando mucho a los clientes de lo que vamos viendo, lo que vamos sacando. De toda la parte descriptiva muchas veces también ayuda, el ir enseñando cosas también ayuda a que ellos te den un feedback mejor. Decir, es que esas series, es que no sé qué, pasó no sé qué evento que nos quedamos sin stock y entonces la demanda 2 semanas después era 0, ¿vale? O sea, te ayuda a sacar muchas cosas que de otra manera haría que los modelos funcionan bastante peor y que te puedas volver loco pensando por qué no funcionan. Genial. Oye, los demás animados a hacer preguntas, pero yo mientras no vea preguntas, yo tiro. Hay una en el chat, yo creo. Hay una en el chat. A ver, sí, perdonad que no me ha saltado el aviso. Vale, vamos a ver. Claudio Sotillos pregunta, ¿qué hacéis cuando tenéis series temporales incompletas? ¿Qué métodos soléis usar para hacer imputación de valores nulos? Claro, aquí ese es un caso en el que no hemos comentado, porque cuando hemos hablado de series intermitentes, no son series que le faltan datos en medio, son series que tienen muchos ceros en medio, ¿no? Que es distinto, y eso es un valor
razonable, ¿no? Pensad eso, una empresa que vende cosas, pues hay muchas semanas que vende 0, de repente vende 10, luego 3 semanas 0 y así, ¿no? En el caso de los valores nulos, puede ser un problema de muestreo, puede ser de no variación, puede tener distintas semánticas por detrás. Si es directamente una falta de datos, lo que haríamos sería imputar algún tipo de por la media o por la mediana, ¿no? Las series, sobre todo en volúmenes bajos, tienen unos outliers muy gordos, que muchas veces tienes que capar en el entrenamiento para que la predicción de las estacionalidades y las tendencias no se vuelvan locas, y que tampoco deberías considerar a la hora de hacer una imputación de valores en el caso de que fuera necesario, ¿no? Pero casi siempre suele haber alguna semántica por detrás, y suele ser algo más una imputación de ese estilo que no intentar hacerlo muy continuo, hacer splines o hacer algo más sofisticado, y al final normalmente o ceros o medias o medianas, no sé, Alex, si... En casos con estacionalidad también a veces es interesante hacer la media por día. Es una serie diaria y te falta un martes, pues la media de los últimos martes, ¿no? Puede ser interesante, asegurándote de que no hay eventos súper excepcionales en los martes anteriores que coges para hacer esa media, ¿no? Y luego hay muchos modelos que te permiten incluso tener huecos en los datos. Se me viene a la cabeza Prophet, de los que vemos aquí. Prophet te permite que te falte un día o varios días concretos por la mecánica interna del modelo, por cómo se hace. No tiene mucho problema si tiene huecos. Los modelos de Machine Learning también, al tener una instancia de entrenamiento para cada serie, para cada día, podemos tener también huecos y podemos asumirlo directamente sin tener que imputarlo. En otros casos, como una ARIMA, pues lo que comentaba Alex antes, imputar con medias de forma un poco inteligente, ¿no? Si tenemos estacionalidades fuertes, pues no coger la media de los últimos X días, sino coger la media de los últimos X martes o cosas así, por ejemplo, para rellenar estos huecos. Muy bien, tiene una pregunta por aquí Javier, por favor. Adelante. Hola. Te oímos. ¿Me oís? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a los dos Alejandros por la presentación y un placer veros. Tenía una cuestión, bueno, son dos cuestiones, una más práctica y una más metodológica. La práctica es cada cuánto reentrenáis los modelos, porque claro, tenéis miles de modelos y hay veces que aunque sea viable reentrenar los modelos todos los días, porque bueno, si uno entrena con ARIMAS, es viable reentrenarlos, ¿no? La cuestión es si es razonable reentrenar todos los días miles de series. No lo sé. Es muy buena pregunta. Depende de dos cosas fundamentalmente. Una, por ejemplo, estoy pensando en uno de los proyectos que tenemos donde, dependiendo de ciertas características de la serie, se va por una rama u otra, ¿no? De modelización. Ahí sí que interesa intentar evaluar con mucha frecuencia si de repente una serie te ha caído, que estaba en una familia de modelos, te cae en otro, porque igual en el nuevo que cae tiene mejor rendimiento. En el momento que cumple ciertas características, tú quieres entrenarlo de esa manera, ¿no? Y te gustaría intentar predecirlo bien desde el primer día que puedes, ¿no? Pero efectivamente tienes que haber comprobado que hay cierta estabilidad de los parámetros, por ejemplo, a lo largo del tiempo, ¿no? Que no haya una inestabilidad muy grande y que eso pueda hacer que varíe tanto, digamos, la predicción, que al cliente o al usuario final le digo, oye, que aquí me estás prediciendo 30 la semana pasada y me estás prediciendo 300, ¿no? Y que le dé además una sensación de desconfianza grande. Entonces, en otros proyectos hacemos incluso los reentrenamientos manuales. No nos atrevemos a cambiar la configuración una vez que hemos visto que va suficientemente bien, pero en otros reentrenamos todas las semanas, depende un poco del contexto. Claro. Vale, y la siguiente cuestión más metodológica es, dado que tenéis un montón de series, si habéis probado algún tipo de modelo multivariante, ¿no? De tal forma que una serie de demanda te ayuda a predecir otra serie de demanda con la que está muy ligada, ¿no? O sea, explotar un poco las cross correlaciones entre las series.
En algún caso sí que hemos llegado a probar algún VAR, alguna LSTM, ¿vale? Algún vector autoregression y demás, pero la realidad es que en la práctica no nos solemos encontrar demasiados casos en los que tengamos que predecir varias métricas a la vez que estén influenciadas la una por la otra, ¿vale? O sea, puede haber en ocasiones en las que, por ejemplo, en retail, ¿no? Que puedes tener 9.000 referencias, que puede haber cierta canibalización entre ellas. De hecho, pasa, ¿no? Que de repente una nueva aparición de una referencia se come las ventas de otra y se joroba la serie, y obviamente ahí hay una correlación que te podría ayudar a explicarlo, pero es difícilmente anticipable, eso lo primero. Y donde más hemos utilizado ese efecto que comentas, Javier, es en series nuevas. Es en series en las que de alguna forma dices, bueno, como tengo poca información de esta serie, pero sé que es de esta categoría, voy a intentar utilizar toda la información que tengo de las referencias similares en el momento en el que estaban o en el mismo momento de vida en el que yo he visto ha pasado para intentar predecir cómo es su forma, ¿no? Eso sí que lo hemos comentado. Pero en general, hacer un modelo multivariante no lo hacemos. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Tenemos otra pregunta de Rubén Cuevas por el chat, que dice que es una pregunta más relacionada con negocio. Dice que en la interacción con las empresas vuestro rol es facilitarles un modelo en producción y ellos se encargan del mantenimiento, o los proyectos son con un marco temporal más completo y os encargáis también de generar el modelo y además después ir manteniéndolo y actualizándolo. O puesto de otra manera, si el sector industrial en España está preparado para explotar este tipo de soluciones o requieren que una interacción constante con vosotros para que los mantengáis. Pues a ver, normalmente damos la solución completa y la mantenemos. Sí que tenemos clientes, no solo en este ámbito, sino en otros, que sí nos piden después un traspaso y hacen ellos la operación, ¿no? Y tú, pues bueno, has tenido que hacer las herramientas para que luego el entrenamiento sea fácil, para que la generación de expediciones sea fácil y que la monitorización sea fácil, pero diría que son los menos. Cuando ponemos en un modelo en producción, o muchos, normalmente hacemos el mantenimiento también. Muy bien. Bueno, vamos a tener que ir cerrando, si no hay más preguntas, que ya son casi media. Una última pregunta, que ya al hilo de lo que habéis comentado un poco al principio también, que ya habéis comentado, ¿no? Este tipo de filomenas, pandemias, etcétera, que al final son eventos puntuales que afectan a una línea de vuestro negocio muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo os enfrentáis a esto? Es decir, ¿tenéis una visión estratégica de manera que catalogáis estos eventos y y desarrolláis una solución para todos vuestros proyectos de sellos temporales, o vais uno por uno, o cómo hacéis? ¿Quieres comentar tú, Alex? Sí, bueno, un recurso que tenemos muchas veces, puesto que muchas de estas cosas no las podemos anticipar, es meter con un regresor dentro del propio modelo el periodo de fechas en el que ha ocurrido un evento extraordinario que ha tenido un impacto sobre el problema que estamos intentando modelar, ¿no? Y muchas veces sí que es verdad que hemos cogido, igual lo hemos tenido que desarrollar para un proyecto concreto porque tenía mucho impacto, y cuando hemos ido a desarrollar otro y nos hemos encontrado con que de nuevo el COVID es súper importante o de nuevo la Filomena es súper importante, pues hemos reutilizado parte de lo que habíamos desarrollado en el proyecto anterior, ¿no? para hacer esto. Una de las cosas que hemos llegado a hacer, por ejemplo, es utilizar los contagios por COVID lagueados como regresor de comportamiento del COVID, y a futuro esperamos que los contagios acaben siendo cero, ¿no? Y que ese regresor a futuro no lo tengamos que introducir más. Pero la realidad es que tiene una correlación en muchos casos con el comportamiento de las series en el pasado, y digamos que el volumen de contagios explica una parte de la serie temporal que así evitamos que se la lleve la estacionalidad o la tendencia o otra componente del modelo donde no queremos que esté a la hora de extrapolar a futuro. Entonces suele ser este tipo de cosas las que hacemos para acomodar estos eventos y que las predicciones a futuro pues sigan siendo razonables. Evidentemente muchas de estas cosas no se pueden anticipar y no podemos adivinar que va a erupcionar un volcán la semana que viene, o que va a haber un terremoto, o que va a estallar una guerra, pero
pero bueno, sí se puede trabajar de algún modo a pasado para que el modelo no aprenda comportamientos excepcionales. Pues nada, ya vamos a ir cerrando. Muchas gracias de nuevo a los ponentes, una charla interesantísima. Muchas gracias a todos los asistentes. Y ya para cerrar, Alex, ¿para cuándo Data Beers? Qué buena pregunta. Ya vimos hace nada que Google Campus había empezado a abrir y que iba a volver a organizar eventos y ya les hemos escrito, estamos a la espera. Así que espero que pronto. Muy bien, muchas gracias a todos. Nos vemos en la Gracias a siguiente. vosotros. Hasta luego. Muchas gracias, Alex. Alex, una estupenda presentación, muy, muy interesante y muy, muy aplicada. Que para